Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos La Máquina de Pensar hoy martes, en una semana que viene surtida, lo dijimos. Ayer estuvimos conversando con Paola Galo, que es una poeta e investigadora uruguaya radicada en México. Estuvimos hablando sobre poesía y leyó su poesía. Y estuvimos hablando en Un Millón de Umbrales sobre una película que se llama Ad Astra con Brad Pitt y Tommy Lee Jones. Brad Pitt hace una gran actuación en esa película. Y arrancamos La Máquina de Pensar con en controles de emisión, ¿cómo le va? Oscar Nieto, el amigo Nieto, y con Caro de Cuadro en la puesta a punto, amigos, de este programa. Hoy vamos a estar conversando sobre un pensador uruguayo, Alberto Metol Ferré. Vamos a hablar sobre las reflexiones sobre geopolítica y la región, que es un libro que acaba de salir hace muy poquito, creo que se presentó la semana pasada, y que está coordinado por dos investigadores, uno de ellos, bueno, muy conocido, como es Gerardo Caetano, y el otro es Diego Hernández Nilsson, que es antropólogo y doctor en sociología política. Alberto Metol Ferré, hoy estaba increíblemente, lo que son las redes, estaba viendo Facebook y me pasó algo muy extraño. Fue que Jorge Castro Vega, que es un poeta y un narrador que acaba de sacar incluso un premio en el Premio Nacional de Literatura del MEC, hace muy poquito que los dieron. Bueno, Jorge Castro Vega, él es un poeta y narrador. Increíblemente, sin coordinar nada, acaba de postear en Facebook un texto de Metol Ferré que me gustaría compartir con ustedes, porque de alguna forma tiene que ver con este pensador que de alguna forma él está vinculado siempre nunca fue académico, nunca fue político, nunca se dedicó directamente a la política, pero fue un intelectual político y fue un pensador no académico, Metol Ferré, y dice que en el año 59 escribió lo siguiente: en nuestro país, la poca intensidad de la sociabilidad rural, la índole de las actividades agropecuarias, facilita la soledad, la parquedad, la primacía de la memoria. Se tiene tiempo para sopesar cosas dichas y oídas, puesto que las relaciones dejan un natural intervalo a solas, sin el bombardeo ininterrumpido de palabras que implica la vida urbana. El diálogo campesino, dice Metol Ferré, va al tranco, pausado, venciendo el silencio. El ciudadano tiene que recogerse de la habladuría permanente para alcanzar la intimidad. La propaganda tiene que ser estridente, dominar y destacarse entre el ruido. En el campo tiene que colarse con suavidad, madurar sin perturbar los silencios, tener la paciencia del turno de cada estación, sin la uniformidad y la impaciencia de las máquinas que, si no se mueven siempre al máximo, fracasan. El descanso de las máquinas y las ciudades es fatal o diversión. Así continúa Metol Ferré, y esto lo estoy leyendo primero para que vean cómo pensaba este hombre y sobre todo cómo escribía, ¿no? Gerardo Caetano, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Alberto Metol Ferré, Reflexiones sobre Geopolítica de la Región. Este es el libro que acaba de sacar, digamos, y todo el mundo dice Gerardo Caetano, pero en realidad son los compiladores y bueno, Claro. escribiste artículos vos y también ahí se llama Diego Hernández Nilsson. Claro, con Diego somos los compiladores. Este fue, digamos, un seminario en donde se presentaron distintas Ah, sí, eso no lo he ponencias dicho, tenía que haberlo dicho. en mayo. Claro, esto es como el registro de esas ponencias de ese seminario en torno a Alberto Metol Ferré. ¿Qué El ocurrió? registro y la discusión, Obvio. porque uno presenta en el seminario, Exacto. ahí se produce una discusión, después se cruzan los textos, Exacto. la discusión persiste, Claro, se ajustan, claro. Obvio, se ajustan, y quiere decir, cada autor también ajusta con las cosas que le dijeron los otros. Y exactamente. generalmente hay un enriquecimiento porque también hay observaciones. Yo incluso Claro. en tu artículo vi una observación que era microscópica, y digo, esto alguien se lo debe haber dicho. Es una observación que me llama, después te la digo, es una observación muy, a ver, es una cosa muy, muy específica y que me sorprendió, digamos, que lo pusiste en una nota al pie. Bueno, ahora después te lo menciono, pero son esas cosas como que nadie había mencionado tal, excepto tal persona, ¿no? ¿Viste? Es como Bueno, cuando alguien te hace. la investigación es un trabajo cada vez más colectivo, se hace en la conversación, se hace en la corrección, y bueno, poder tener esa posibilidad de ir
madurando un texto, ¿m? Lo cual implica, bueno, corregirlo, contrastarlo, conversarlo, incluso conversarlo con ponentes de aquí, pero también del exterior, porque una de las sorpresas que uno se lleva es que Alberto Metol Ferré, que seguramente en el Uruguay, a 10 años de su muerte, a 90 años de su nacimiento, es una personalidad poco conocida. Sí. Hoy se está leyendo en el mundo. En Europa se está leyendo en profundidad. En Italia me sorprendió que alguien dice que el mejor perfil que había leído, alguien dice al final, Por creo supuesto. que es Podetti, dice que es de un italiano. ¿Por qué? Porque Alberto Metol Ferré es una de las referencias que el Papa Francisco refiere más. Pero al mismo tiempo hay un conjunto de estudios, entre otras cosas, Metol era un teólogo. Ahí hay un estupendo trabajo de Milce Kuda, que es una teóloga argentina que trabaja precisamente la teología del trabajo, la teología de los trabajadores. Hoy, de alguna manera, se vuelve a estudiar con mucha intensidad todos estos temas, y ahí Metol es una referencia muy fuerte en la Argentina, pero también es una referencia que ahora, con esta dimensión de Jorge Bergoglio, que se ha convertido, hoy cumple 83 años, en el Papa Francisco. El Papa Francisco. Se ha relanzado de alguna manera. Perdón, y eso tiene que ver, es una cosa que es muy de glamour nomás, que cuando Cristina Fernández de Kirchner le regala un libro al Papa. Se lo regaló Mujica. Mujica Le llevó justamente uno de los libros clásicos. Pero editado acá por Estuario, me acuerdo. Claro, por Estuario, que era el Mercosur y los estados continentales, que es toda una de sus últimas reflexiones en términos de geopolítica, con una tesis muy, muy sencilla y al mismo tiempo muy desafiante, sobre todo para estos tiempos. La tesis de Metol era: no hay vínculo virtuoso entre el Estado nacional y el mundo de la globalización sin una intermediación. Sin bloques. Sin bloques. Esa intermediación es lo que él llamaba un Estado continental. Y él decía que el bilateralismo, que, por ejemplo, vincula directamente a Uruguay con la globalización, con las grandes potencias, no es virtuoso, termina mal, que necesita la mediación de un Estado continental, en este caso, bueno, Mercosur, América del Sur, América Latina. Bien, una tesis muy, muy, muy fuerte que lamentablemente en los momentos actuales de América Latina y particularmente de América del Sur, vemos confrontada con lo que yo llamaría el momento de mayor desintegración de América del Sur, con todos sus instrumentos de regionalismo prácticamente hackeados. La UNASUR ya no existe, PROSUR, que nació como un club de gobiernos de derecha, fue un suspiro. Mercosur está fuertemente desafiado, nada menos que por la enemistad de los presidentes, en realidad, sobre todo de Bolsonaro hacia Alberto Fernández. Digamos, la CELAC, que se proponía como la articulación de América Latina, bueno, es una sigla. Y la OEA... La OEA está en su crisis también. Que persiste bajo, bueno, una Secretaría General ejercida por un uruguayo que, bueno, interviene como si fuera, bueno, un ministro de Trump. Un representante de Estados Unidos, iba a decir. Un representante de Estados Unidos. Y esto hay que ser claro. Tú sabes bien lo que yo opino. Que ese era el miedo que cuando había con la OEA del panamericanismo, ¿no? La idea de que hacer una organización, una asociación que tuviera a Estados Unidos de socio. El problema era si iba a ser un socio más o si iba a ser el regente, digamos, ¿no? Ese siempre fue el miedo, digamos. Nunca escuché mejor definición del panamericanismo que en Panamá, que me decían: el panamericanismo es un pan que se comen los norteamericanos. Pero
hay que aclarar lo de Almagro. Almagro fue canciller del gobierno de Mujica con determinadas ideas, que luego varió traumáticamente como secretario general. Bueno, todas las personas tienen derecho a cambiar. Tú sabes mi opinión hipercrítica respecto al régimen venezolano, no solamente bajo Maduro, sino bajo Chávez. El tema es que el secretario general de la OEA tiene que ser puente. Claro. No puede ser un activista. Sí, tiene que ser puente. Sí, ¿Y qué es lo que ha hecho Almagro en todos los conflictos? Con doble rasero, porque hay otros conflictos sobre los que no habla. Pero en Bolivia habilitó controvertidamente el golpe de Estado a Evo Morales después del pronunciamiento del referéndum. Lo habilitó, dijo no, Evo Morales tiene razón porque se estaba vulnerando su derecho. Y luego aparece y de un día para el otro no responde los pedidos de Evo Morales y luego lo acusa de que el verdadero golpe de Estado lo hizo Evo Morales, que lo hizo cuando antes, desconoció el referéndum. Que ese es el origen del golpe de Estado, sí. Es una pena, pero ojo, el descalabro de la OEA como instrumento de articulación nos lleva a que hoy los conflictos que se proyectan en toda América Latina, fundamentalmente en América del Sur, tú piensas las situaciones de conflicto que tenemos, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, y otras situaciones, Venezuela, y otras situaciones que en el subcontinente, bueno, la semana pasada salió el informe de la CEPAL sobre las previsiones económicas para los años venideros, es realmente dramático, y hay situaciones sociales muy dramáticas. Está el periodo augural de una nueva presidencia en el caso argentino, pero Argentina tiene un nivel de endeudamiento cercano al 100% y de pobreza, ¿no? De pobreza, tiene 41% de pobres y un 9% de indigentes en el país del alimento. Se está planteando combatir el hambre, por ejemplo. Pero, que eso parecía una cosa imposible de imaginar en Argentina, ¿no? Es realismo mágico. Sí en Brasil, que en su momento Lula lo planteó, todo eso, pero en Argentina parecía como que eso no existía. Es como hablar, no sé, de la tuberculosis o cosas del siglo XIX, digamos. Por supuesto. Y esto, ojo, en la provincia de Buenos Aires ha retornado la sífilis, ha retornado el sarampión, han retornado enfermedades que estaban extinguidas. Ahora, todo esto que estás hablando de América del Sur coincide también con precisamente que se terminó la década de bonanza, digamos, tiene que ver los commodities y todo, digamos, la guerra entre China y Estados Unidos, toda una serie de cosas que hizo que en esta región, digamos, que estaba en una época de bonanza, cayera, digamos, ¿no? Y ahí está también la reflexión de Mettol. Mettol siempre planteó que el Estado continental, la América Latina, como él la llamaba la patria grande, el origen del concepto patria grande es Mettol. ¿Ah, sí? Es impresionante. Pero Quijano también hablaba de patria grande. Por supuesto, pero hoy, por ejemplo, cuando refieren en Europa el origen de la noción de patria grande, seguramente siempre hay un antecedente. Sí. Obvio, pero la figura de Mettol es tan presente que lo refieren a él. Bueno, él siempre planteaba que en esa perspectiva de un Estado continental, bueno, la necesidad de la industrialización, pero él articulaba justamente una visión en donde Brasil y Argentina tenían que asociarse con otros países articulando su matriz productiva. En ese sentido, bueno, había países con una potencialidad de industrialización, Argentina y Brasil, y otros países con menos posibilidades de industrialización, Uruguay. Pero eso debía asociarlos. Él, por ejemplo, cuestionaba a Luis Valle, porque Luis Valle decía, Luis Valle defiende la industrialización en Uruguay, yo la defiendo en Argentina y Brasil, y defiendo aquí una visión más de producción agropecuaria. ¿Por qué? Porque yo estoy asociando esta visión de
Patria Grande, digamos. El libro termina, porque incorpora varios documentos. Bueno, es un gran documento, es un gran documento que, digamos, Alberto Metol Ferré elevó a Wilson, ¿no? Nada menos en el año 89, digamos, preparando, digamos, la selección. Impresionante, porque se lo elevó en el año 87. Claro, 2 años antes. Wilson muere en marzo del 88. Se lo entrega, es un proyecto subcontinental, y se lo entrega a Wilson Ferreira, de quien nunca había estado muy cerca, siempre había habido, pero siempre había habido con un cierto recelo, pero Metol, en el último año y medio de vida de Wilson, estuvo muy cercano a Wilson. Y le da un proyecto, hay que leer el documento. Porque... Sí, pero aparte cuando decimos continental, es parte, digamos, de cuando cómo estamos enmarcados nuestro pensamiento acá en Uruguay, digamos, ¿no? Porque él parece súper original y parece que está dando algo súper continental, y en realidad está diciendo simplemente esto: hay que hacer un viaje a Río Grande, digamos, claro, y después recorrer todo Río Grande y después hacer un viaje a la Mesopotamia, ¿no? Argentina, digamos. O sea, dos cosas que, digo, a nivel musical, por ejemplo, yo pensaba, hablando la otra vez con Daniel Dressler y con otros músicos que conoce él allá en Río Grande, y ellos plantean que hay que hacer el templadismo, así como hubo el tropicalismo, ¿no? De que se puede unir musicalmente Río Grande, Uruguay, la Mesopotamia argentina, porque es todo, ¿no? El nuevo folclore. Pero nadie, digamos, políticamente, eso es una gran novedad de Metol, porque nadie lo ve. Nadie lo ve y lo cree como absurdo, como una idea peregrina. No lo vemos, nos parece inverosímil, bueno, parece una cosa fuera de... y es algo que está acá. Acá, y estas visiones, por ejemplo... Perdón, porque él lo que planteaba también no era solamente hacer un viaje, digamos, hacer un recorrido, sino que es para dar gestas al pueblo, porque el pueblo comprende por acciones. Y dice una cosa que para mí, leyéndolo, él está hablando de que es necesaria una narrativa, una épica, porque dice, vos podés darle a la gente, como gobierno, cosas muy importantes que no las va a sentir si no hay un gesto, si no hay una acción, si no hay yo agregué una narrativa, ¿no? Es impresionante. Tú decías, Metol escribía muy bien. Realmente, el estilo de Metol es un estilo... impactante, escribía muy, muy bien. Él decía que la tartamudez le servía para pensar. También el Real de Azúa también era tartamudo, ¿no? Era tartamudo. Real de Azúa y Metol tienen varias cosas que los convergentes. Por ejemplo, los dos eran tartamudos y los dos fueron católicos conversos. Es cierto. No nacieron en hogares católicos. Se convirtieron. Fueron muy amigos, tenían muchas convergencias de pensamiento, también tenían sus diferencias. Sus orígenes no son de la izquierda, ninguno de los dos, ¿no? En el caso de Real de Azúa... Era el coloradismo antiballista. Pero aparte también tuvo un enamoramiento con la Falange en su momento. Por supuesto, original. España de cerca y de lejos. Y en el caso de Metol, digamos, Herrera, ¿no? Herrera, y luego, bueno, ese periplo por el ruralismo de Nardone, del cual él se va rápidamente cuando el primer gobierno herrero ruralista entre el 59 y el 63. Pero ese documento que le da Wilson es bien importante porque también inspiró uno de los últimos discursos de Wilson Ferreira Aldunate, que es un discurso sobre nacionalismo y América Latina. Patria Grande y Patria Chica. Exacto, en donde Wilson Ferreira dice, no se puede ser nacionalista del Uruguay sin ser nacionalista de América Latina. No se puede ser nacionalista de Patria Chica sin ser nacionalista de Patria Grande. Bárbaro. Era una definición de alguien que además tenía una vocación nacionalista. ¿De dónde venía esa inspiración? De Alberto Metol. Sí, sí. De todas formas, yo pensaba Metol Ferré, Carlos Quijano, bueno, digo, políticamente Wilson lo dice acá, porque él incluso critica a Metol Ferré al Frente Amplio, porque tiene una insularidad, digamos, ¿no? Porque su cosmopolitismo es abstracto, ¿no? O sea, es latinoamericano, pero en abstracto, ¿no? Que hay que hacerlo, digamos, en concreto. Y yo lo que pienso, digamos, lo que empezamos a conversar ahora, es que la historia, digamos, frente a ese deseo, ha sido
ha desmentido ese deseo una y otra vez, ¿no? Una y otra vez. Una y otra vez, ¿no? Una y otra vez. La idea de que la balcanización vino, digamos, como decía Galeano, digamos, del imperio, o viene de España, o del cantonalismo, en fin, todo, digo, eso puede ser el origen, pero 200 años después somos nosotros los responsables, absolutamente, ¿no? Además, bien, la historia profesional, la investigación histórica, bueno, ha roto con varios mitos. Aquello de que la balcanización de América Latina fue tarea de los imperios, sí. sobre todo el imperio inglés. Claro, bien, sí. Tú no puedes entender, y esto lo prueba muy bien la nueva historiografía brasileña, tú no puedes entender que con grandes movimientos secesionistas permanentes, el imperio de Brasil se haya mantenido unido. Claro. Y el de España nunca. Justamente. Y allí hay un elemento clave. Tampoco puedes entender por qué, bueno, lo que él llamaba la cuenca del Río de la Plata, con esos dos estados continentales, Brasil y Argentina, y esos tres estados frontera, Bolivia, Paraguay y Uruguay, bueno, no hayan podido articular mucho más y mejor. Y él plantea, bueno, algunas cosas muy de geopolítica. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos de esto de la cuenca, porque me parece muy interesante. Me parece que en su momento Wilson lo tomó, y creo que también la calle Herrera también lo tomó, lo habló, y de hecho la calle Pou también lo mencionó en el debate, digamos, y que es tener una idea del Uruguay que va más allá, digamos, del Uruguay uniéndose con el mundo, uniéndose con el bloque, con la región, sino que es algo muy concreto y que tiene que ver, como él dice, ¿no? Digamos, Metol, ¿no? Las cosas comienzan por hechos, por acciones y por intereses concretos, como puede ser esto de la cuenca, que se lo vamos a preguntar a Gerardo Caetano a la vuelta después de la tanda. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Gerardo Caetano en torno a un libro que acaba de editar Planeta y que se presentó hace muy poquito y que se llama Alberto Metol Ferré, Reflexiones sobre Geopolítica y la Región. Se trata de un volumen con artículos que está compilado por Gerardo Caetano y Diego Hernández Nilsson, y que dan cuenta, digamos, de ese encuentro que hubo por primera vez, digamos, en mayo de este año, en torno a esta figura, Alberto Metol Ferré, que es una figura que, si bien se menciona, no es tan conocida. Uno, por ejemplo, diría que Carlos Real de Azúa tiene mucho más llegada y se sabe, digamos, sus opiniones, digamos, sus grandes líneas. Por ejemplo, todo el mundo sabe el impulso de su freno, ¿no? O Uruguay una sociedad amortiguadora, o Uruguay un país de cercanía, digamos, ideas que tenían. En el caso de Carlos Quijano también, claramente, pero en el de Metol, si se quiere, digamos, a la distancia, se sabe eso de la geopolítica, lo de la cuenca, que me gustaría que explicaras un poco, Gerardo, esa idea como vertebral que de alguna forma, yo decía que Luis Alberto de la Calle Herrera, ¿no? La planteó en su momento, en su presidencia, y porque le parecía muy importante. Le di un énfasis, cosas que Metol Ferré decía que los colorados históricamente, como son de la defensa y son de la ciudad, tratan de ser más economicistas, digamos, ¿no? Están como más metidos hacia adentro, ¿no? Es muy interesante. Tú sabes que Alberto Metol Ferré vivía muy cerca de aquí, en la Ciudad Vieja. Vivía en esa punta entre Brecha y frente a la Torre de los Panoramas. Ajá, sí, donde está la academia. Bueno, daba al mar. Y él decía que Montevideo era una gran atalaya para mirar América Latina. Bien. ¿Para mirar América Latina o Europa? No, para mirar América Latina. Él justamente planteaba que había que redefinir la noción de frontera, porque la frontera que construían mal, a su juicio, los montevideanos y los uruguayos, era la frontera transatlántica, cuando en puridad la frontera del Uruguay era una frontera continental latinoamericana. En esa perspectiva, él siempre cuestionaba la idea de una política exterior eurocéntrica o
pro-norteamericana o eurocéntrica. Sí. Incluso culturalmente también, porque Bien. otro hacía un énfasis en la cultura, ¿no? Claro. La idea, digamos, él lo plantea, me causó gracia eso, ¿no? De que por un lado la idea de que, en Uruguay el uruguayo no quiere saber nada de afuera y estamos todos metidos adentro mirándonos el ombligo, tipo aldea, tipo provincia, que lo vemos, ¿no? O la otra es que en Uruguay no se puede resolver nada, que todo se va a resolver en Europa, en el mundo, que nada pasa por aquí, ¿no? Que todo lo central pasa, son las dos caras de una misma moneda. En una moneda estamos solo metidos nosotros para adentro y en la otra moneda estamos mirando solo para afuera y no se puede hacer nada. Claro, su perspectiva, su cosmovisión era el Uruguay como problema. Yo justo tuve el honor de prologar la edición del Uruguay como problema en Clásicos Uruguayos. La llegada de Metol a Clásicos. Y esa idea es una idea que ya está en textos anteriores de Metol. Él decía, hay una división entre los uruguayos que no viven al Uruguay como problema y aquellos que sí lo vivimos como problema. Y él reivindicaba a que un nacionalismo uruguayo tenía que afirmar al Uruguay como problema. ¿Qué era afirmar al Uruguay como problema? No dar por hecho la idea de que Uruguay era un estado independiente, un estado que iba a encontrar sus mercados sencillamente. Sí, darlo como que la existencia del Uruguay ya estaba dada por hecho y no estaba problematizada no hay problemas de la existencia, que siempre va a existir porque existió así y estamos durmiendo la siesta y bueno, y va a caer, ¿no? Y digamos, por alguna razón siempre el Uruguay va a tener... Porque tenía ese países de las vacas gordas, él dice en un momento, habla de la renta diferencial, Claro. que hizo que por un lado Uruguay tuviera la primera estado de bienestar de América, sin haber hecho una revolución industrial, sin haber desarrollado el capitalismo. O sea, tenemos todos los privilegios, beneficios de una sociedad desarrollada, pero no estamos en una economía desarrollada. Claro. Metol siempre fue un maldito en Uruguay. Sí, un tirabomba también. Un tirabomba. Es malo como escribe, no, malo digo en el sentido, no es bueno escribiendo, pero cuando dice el de Bas Ferreira, a mí me hizo saltar. Pero por supuesto. De Carlos Bas Ferreira, que había dicho Bas Ferreira, había creado, había pergeñado, había planteado el derecho de habitación de cada ser humano. ¿Qué significa el derecho de habitación? Es que el derecho de cada bebé que nace a habitar la tierra, a tener que necesariamente, digamos, ya tener alimentación y tener vivienda, ¿no? Esa era la idea humana, digamos, que congregaba en eso que dio en llamar Bas Ferreira derecho de habitación. Y Metol Ferrer dice que Bas Ferreira, postulando como derecho humano fundamental habitar sobre el planeta, le dio categoría filosófica al sueño de la casita propia. Y después dijo que podía haber sido el búho de Piria, ¿no? Porque estaba con el tema de loteando, ¿no? Claro. Es gracioso. Era muy gracioso. Bueno. Real de Azúa siempre decía que era una de las pruebas de la existencia de Dios, porque solamente en Uruguay había un tartamudo charlatán. Claro. Yo lo conocí bastante al Tucho Metol. Sí, porque murió en el 2009, ¿no? Murió en el 2009. Y verdaderamente, la última vez que estuve con él, me lo encontré, bueno, en Buquebús. Entonces, todo el trayecto, fue 1 o 2 años antes de su muerte, me estuvo hablando de lo que era su obsesión, su última obsesión. Iba a Córdoba, 2 o 3 años antes del centenario de la Reforma. Y su obsesión era que la juventud había dejado de ser un actor. Y todo lo que le preocupaba eso. Pero también no dejaba pasar una. Y era un hombre con un humor extraordinario. Mucho más conocido en la Argentina que en Uruguay. En la Argentina, hasta el día de hoy, es una figura muy citada. ¿Por qué? Porque el Tucho Metol, entre las cosas raras que fue, era un peronista convencido. Era peronista, exacto. Era herrerista aquí y era peronista allá, y a la vez vinculado a Jorge Abelardo Ramos, que fue una figura señera, digamos, de la izquierda. Y de la izquierda nacional. De la izquierda nacional. Trotskista, además. Trotskista, pero aparte un gran escritor también. Un gran escritor. Para escribir de historia, porque le daba
un aire novelesco a la historia impresionante. Un revisionista. Bueno, eso es absolutamente clave para entender la historiografía uruguaya. Si tú crees que solamente entiendes la historiografía uruguaya mirando las grandes escuelas francesas, los anales, o la escuela italiana o la escuela norteamericana, no vas a encontrar ciertos perfiles claves que solamente los encontrás, por ejemplo, si los historiadores miran, como suele ocurrir, a la Argentina, o miran también a Brasil. La historiografía brasileña es muy desconocida en el Uruguay. Sin embargo, Mettol, que decía, hay que mirar por igual a las dos. ¿Por qué? Porque repetía esta idea, una idea manejada por Alberdi en el siglo XIX. Decía, Alberdi lo decía para Montevideo, pero el Tucho decía para el Uruguay. Montevideo y el Uruguay tienen la fortuna y el problema de ser indispensables para la Argentina y para el Brasil. Pero buena frase esa, ¿eh? Muy buena. Por supuesto. Porque aparte, digamos, te levanta la estima a los uruguayos, digamos, porque todos nos creemos que somos chiquitos entre dos gigantes y está diciendo que es importante para los dos. Y él afirmaba esta idea de que el vivir al Uruguay como problema tenía que romper el imaginario para andar solo. Ese es el imaginario del Uruguay hacia adentro, del Uruguay fronteras adentro. Y lo tenía que vincular de manera virtuosa en la región, primero que nada en la cuenca del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque era el canal de salida hacia el Atlántico de toda la cuenca. Sí, sí, del corazón de América, ¿no? O sea, estamos hablando desde Bolivia hasta acá. Él miraba la política en la geografía y sabía, como hay que saber muy claramente, que el mapa no es el territorio. Que el mapa es una representación del territorio, que entre otras cosas tiene dimensiones políticas. Eso lo llevaba a plantearse, bueno, una visión de la historia, y lo llevaba a plantear, bueno, una orientación de futuro, planteando que el Uruguay sin vivirse como problema, y el Uruguay pensado para vivir solo, o en un vínculo directo con alguna potencia extrarregión, no iba a tener una salida virtuosa. Un poco también para romper el cierto idealismo que había también, digo, del gran desarrollo estatal acá en Uruguay, supongo yo, de que había que crear un país que tuviera todo, ¿no? Que fuera independiente y que tuviera todo, ¿no? Y entonces el Uruguay tiene... No, y que sobre todo fuera poco latinoamericano. Y que fuera poco latinoamericano y que tuviera todo. Y de eso se llegó a estar en un momento Jorge Valle, me acuerdo decir, de que habría que engancharlo a unos barcos y sacarlo de acá al Uruguay, porque una y otra vez nos golpea lo que es Latinoamérica, pues somos Latinoamérica, entonces y estamos en un continente, yo reitero, subdesarrollado, entonces esas cuestiones cíclicas que a 10, 12 años sabemos que Argentina y Brasil se caen y se cae todo, digamos, ¿no? Que ahora no nos golpeó por lo menos, ¿no? Pero bueno. Tú sabes que Mettol fue compañero de clase, incluso hay una foto de Jorge Valle, y cuando Luis Valle fue presidente y fue presidente del Consejo Nacional de Administración en el 55, Luis Valle, Jorge Valle y Mettol estudiaban en la casa de Luis Valle, sí, del presidente. La casa de gobierno. Sí, claro. Bárbaro. Y allí tenían muchas discusiones, porque Mettol fue muchas cosas, pero vallista nunca fue. Nunca fue. Pero entonces tenía una visión antagónica a esa visión de Jorge Valle, mucho más herrerista. Herrera tiene una frase impresionante, que es una frase emblemática porque la dice en 1940, en medio de la posibilidad cierta de instalación de bases norteamericanas en Uruguay. Herrera dice, nunca un Gibraltar en el Río de la Plata. Y ahí hay toda una dimensión, hay todo un principio de política exterior que luego se ha cumplido. ¿Por qué? Porque un Gibraltar en el Río de la Plata, es decir, un Uruguay atado a una... a una base naval que vigile, digamos, toda la entrada, digamos, de esta la tentación de estar asociado a una gran potencia extranjera, llámese Estados Unidos, llámese Inglaterra o llámese China. Sí, en su momento, o la Unión Soviética también. O la Unión Soviética. Momento, ¿no? Siempre ha sido una tentación para el Uruguay. Y muchos han bregado por eso.
Bueno, hay otra visión que cuestiona fuertemente eso. Claro, el nacionalismo... Perdón, pero esa visión también se da de choque con la historia, porque cada vez que hemos querido juntarnos, digamos, en claro. América, hemos Bueno, encontrado, es el drama. o sea, Alberto Fernández dice, no les voy a perjudicar nada, y 24 horas después dice, vamos a poner todos los turistas, ¿no? Por supuesto. Porque es así, digamos. Y, bien, se plantea el Mercosur y hoy, digamos, Bolsonaro hace los agravios más increíbles al nuevo presidente de la Argentina, algo nunca visto. Sí, sí, sí. Nunca visto que un presidente brasileño se meta en la política interna de la Argentina. Y que no vaya a la asunción de mando, que no vaya a la asunción. ni el embajador. Pero, ¿quién fue? Y ojo, ahí hubo una imposición, porque Bolsonaro, en esa locura que tiene, en esa visión caótica de la política, había 48 horas antes, había suspendido la visita de su ministro de Ciudadanía. Es decir, no iba a haber presencia de Brasil. ¿Y quién fue finalmente? Y obviamente ahí es increíble, porque nos plantea con asombro el factor moderador del gobierno de Bolsonaro. Fue Mourão, el general Hamilton Mourão, que es su vicepresidente. Lo cual nos está diciendo que este gobierno ultraderechista de Bolsonaro tiene adentro, por supuesto, el factor militar, pero el factor militar es amortiguador. Es impresionante. El nacionalismo de Metol puede ser una pista de aterrizaje para versiones de izquierda o para versiones de derecha. Sin duda, porque hay que decir que, bueno, Metol Ferré, y no lo dijimos en esta conversación, es que estuvo vinculado primero con Herrera, después estuvo con Nardone, pero también estuvo en la casa de Líber Seregni, hizo, fue uno de los que dio más insumos, ¿no? Lo cuenta Curiel y lo cuenta... El itinerario político de Metol... Digamos, igual que Real de Azúa estuvo en la fundación del Frente Amplio. Pero por supuesto, el itinerario político de Metol es un itinerario muy zigzagueano. Y después se fue al Partido Nacional. Fue herrerista. Sus dos descubrimientos de juventud son Herrera y Perón. Luego, muchas veces lo explicaba de esta manera, quería encontrar el actor fundamental, claro, casi desde una perspectiva medio marxista. Y dijo, acá no hay clase obrera, la clase media no es un actor fundamental, y vio el movimiento ruralista, la Liga Federal de Acción Ruralista, ahí está. Y se hizo ruralista. Un movimiento que tal vez sea lo más parecido a un populismo que hubo en Uruguay, un populismo de ultraderecha, que nutrió, y esto es terrible, porque del ruralismo emergieron muchos personajes y muchas corrientes que van a confluir en la dictadura. Pero el ruralismo también captó muchos intelectuales, ¿no? Reyes Abadí también estaba. Reyes Abadí, Willy, Manriel de Azúa, todos esos el Tucho Metol. El Tucho Metol se va rápidamente del gobierno herrero ruralista. ¿Y se va con quién? Se va a construir la izquierda nacional. Está en el momento de la construcción de la Unidad Popular, en el 62. Hay que ver las listas de la Unidad Popular, los que estaban allí. Allí estaban desde Raúl Sendic hasta Alberto Metol Ferré. Claro. Ahí estaba Vivian Trías y estaba Frugoni, que no creía en nada de eso. Ahí estaba... Y Erro también, ¿no? ¿Cómo? Erro también, ¿no? Erro. Y estaba Mariano Arana, jovencito. Las listas son increíbles. Estaba Horacio Martorelli, ahí derivaron, estaba Lesa. Bueno, fue un gran fracaso también. Un gran fracaso ahí se retira de la política. Y escribe, y en el año 67 escribe El Uruguay como problema. Y luego es un actor fundamental en la fundación del Frente Amplio, porque él está en el grupo de asesores directos de Seregni. Y era el gran escritor de los discursos. El gran escritor. No sabía eso. Luego, él vuelve a la política tardíamente. Primero tiene una pequeña instancia en el Nuevo Espacio en el 89. Luego es el mentor de Alberto Volonté. Sí, es cierto. En el 94. Después se retira. Se acercó a Wilson ese año y medio. Se acercó a Wilson entre el 87 y el 88. Y después
desde el 2001, 2002, fue el primero que habló una y otra vez de que el hombre para el futuro del Uruguay era Mujica. Bueno, Curiel dice una frase, y vamos a hacer una pausa, que dice que para Tucho Metol Ferré, Herrera era el Mujica de los patricios, digamos, y Mujica era el Herrera de los pobres, ¿no? Sí, sí. Después de la pausa, amigos, seguimos aquí por La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en este tercer bloque. Estamos conversando con Gerardo Caetano en torno, digamos, es un pensador oceánico, Alberto Metol Ferré. No, por ejemplo, no mencionamos durante toda la hora de programa otras de las dos vertientes de su propio pensamiento, que es una era América Latina, el latinoamericanismo, digamos, el país continental, y la otra es la religión católica, cristiana, ¿no? O sea, la idea de que yo soy del pueblo uruguayo, pero no estoy, no me comprende totalmente, pero sí soy del pueblo, decía él, del pueblo cristiano católico, que ahí comprende, digamos, no solo América, digamos, ¿no? Sus dos grandes pasiones, como él decía. América Latina y la Iglesia Católica. Por eso la vinculación con el Papa Francisco, y claro, por eso el Papa Francisco lo tiene como referencia. Como referencia. Además, ojo, no llegó a verlo Papa. Su vínculo era con el cardenal Bergoglio y sobre todo con el obispo. Lo conocía de mucho tiempo atrás, le había presentado libros. Pero es interesante para la audiencia romper esta idea de a favor o en contra. No, Metol, como Real de Azúa y como todos los pensadores, tienen contradicciones. Cuando se meten en política, muchas veces, bueno, cometen graves errores, o por lo menos son muy zigzagueantes. No, y aparte también, digamos, con eso es zigzag, digamos, están provocando que piensen, digamos. Unamuno dice en un momento, lo que yo estoy diciendo es discutible, dice, y es lo mejor que puedo decir, digamos, ¿no? Claro. Que sea discutible quiere decir que se pueda discutir y no quedarnos solamente en la comodidad de las verdades, de lo político, esto es correcto, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el libro es muy metoliano en ese sentido, porque el libro incorpora, bueno, visiones muy contrarias a la dimensión metoliana. Por ejemplo, en la presentación del libro y en el libro hay artículos de Gabriel de la Coste que plantea justamente el problema del nacionalismo y el problema de lo que se esconde atrás del nacionalismo y cómo el antiglobalismo puede tener derivas de ultraderecha. Sí, reaccionarias. Y yo te hago, perdón que te interrumpa, nos quedan 4 minutos, porque ayer tuve una sorpresa, digamos, obviamente yo no sé nada, pero me encontré con que en La Mañana hay una serie de artículos. La Mañana es el diario de Cabildo Abierto, vinculado a Cabildo Abierto, sobre Metol Ferré, y me encontré con un artículo de Manini Ríos, pero no de Guido Manini Ríos, sino de Hugo, que menciona que lo conocía desde chico, digamos, en los años 50 se reunía en su casa, Real de Azúa, en fin, y menciona toda una serie de artículos, de anécdotas, o sea, que vinculan a este nuevo partido, Cabildo Abierto, de alguna forma, con Metol Ferré. Claro, yo por motivos de oficio leo todo. Ah, ya lo habías leído. Por supuesto. Son varios artículos. Lo tengo que leer. No, desde que salió La Mañana, ha habido escritos múltiples sobre Metol Ferré. Escritos desde una visión netamente religiosa, escritos que tienen que ver con una articulación política, y no es solamente Hugo Manini Ríos, que, digamos, Hugo Manini Ríos en el año 70 es tal vez el principal fundador de la Juventud Uruguaya de Pie. De la JUP, de la JUP. Es hermano del actual... Es uno de los hermanos mayores de Guido Manini Ríos. Luego terminó 50 años después votando al Frente Amplio y votando a José Mujica. Y hoy es uno de los principales sustentos de este partido, que a mi juicio es un partido de ultraderecha, con referencia militar, que lidera Guido Manini Ríos. Pero Guido Manini Ríos, que es un hombre muy inteligente, muy astuto, que tiene una formación bastante por arriba. Sí, es licenciado en Historia, digamos. Por la Universidad Católica. Sí. Bueno, también se dice metoliano.
también. Porque hay que decirle, el artículo que yo leí, digamos, no es solamente una glosa de un gran intelectual, sino de las ideas, ¿no? Claro. La idea esta de provocar, o la idea, digamos, de buscar lo mejor, buscar cosas nuevas, o la idea de desarrollar el continente. Uno de los grandes internacionalistas de estos tiempos, José Antonio Sanahuja, plantea que hoy para definir la ubicación ideológica no solo hay que tener en cuenta el continuo izquierda-derecha, sino que hay que tener en cuenta globalización, antiglobalización. Y él plantea que hay una postura, a la que él llama la de los neopatriotas, que es una postura de derecha antiglobalización, que es una derecha no liberal, no es la derecha del foro de Davos, sino que es una derecha que no es liberal en lo económico, que puede estar articulada con un fundamento religioso integral y que es antiglobalización. En ese sentido... Y sería una especie de reacción, digamos, a el avance de la agenda de derecho, la posmodernidad, todo esto que sabemos que estamos en una transición, ¿no? Que tiene que ver con lo global y tiene que ver también con la posmodernidad. Claro, en ese sentido, uno diría, bien, Mujica, José Mujica, y Guido Manini Ríos, los dos metolianos, con muchas diferencias. Sí, los dos son metolianos, pero están en lugares... En lugares muy distintos. Y también, sin embargo, tienen vínculos. Tienen vínculos. Y tienen vínculos concretos. ¿De dónde salió Guido Manini Ríos y Cabildo Abierto? Lo repito una vez más. Salió del Ministerio de Defensa de Eleuterio Fernández Huidobro. Y planteado también como un gran valor, digamos, para dedicarse a la política. Está planteado que Fernández Huidobro le dijo, usted, general, tendría que dedicarse a la política. Claro, y aquí Guido Manini Ríos, de manera poco creíble, fue comandante en jefe del ejército desde el 15 de febrero del 2015 hasta marzo de este año, en dos gobiernos frente a Pita, en el final del gobierno de Mujica, pero durante casi todo el gobierno de Tabaré Vázquez. Entonces, cuando uno ve eso... Sí, y aparte Mujica lo mencionó en su momento cuando apareció, que era un joven militar nacionalista. Bien, esa búsqueda de un nacionalismo militar por parte de ex tupamaros, devenidos en gobernantes, bueno... Sí, que limpiara digamos, el prestigio de la institución, digamos, tratando de ser, digamos, un nuevo clivaje dentro del encuentro de los combatientes. A mi juicio, un error gigantesco, de una política militar completamente equivocada y peligrosísima. ¿Por qué? Y bueno, porque finalmente emergió... Yo siempre digo, quien haga la historia del Uruguay en los últimos 50 años tendrá que explicar, entre otras muchas cosas, que Hugo Manini Ríos, fundador de la Juventud Uruguaya de Pie, terminó votando a Mujica y luego respaldó a Cabildo Abierto, el partido de su hermano. Y también tendrá que explicar que el general Hugo Manini Ríos fue elevado al generalato en el gobierno de Mujica, elevado a la comandancia en jefe del ejército y tolerado, porque además no se guardó, durante casi 4 o 5 años. Hoy, esta figura tiene las llaves de las mayorías parlamentarias y las llaves del gobierno. Muy bien, Gerardo Caetano, continuaremos conversando. Alberto Metol Ferrer, Reflexiones sobre Geopolítica de la Región, un libro que realmente vale la pena, porque sobre todo por los insumos que van a dar. Hace pensar. Y es plural. Y es discutible, eso es importante. Es discutible. Es un libro metoliano. Al Tucho, estoy seguro que le hubiera gustado precisamente por eso. No por estar de acuerdo o no, sino porque ahí se mezclan generaciones, visiones, temas, y es muy controvertido. Ayuda a pensar. Perfecto. Gracias por estar en la máquina de pensar, Gerardo. No, gracias a ti. Se terminó la máquina, amigos. Hasta mañana.